Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos re contentos acá con Lautaro Ríos, nos estamos riendo solos. Este es un nuevo contacto del canal de YouTube de Campana y La Zona, eh, El Ojo de Nada es para siempre. Y como todos los domingos hacemos una charla que preparamos un poquito, pero bueno, ya tenemos una cierta sintonía con Lautaro, que es la editorial del domingo de Lautaro Ríos. Y como para... Tenés que, Sí, no, que tenés que grabarlo fuera de aire para que el backstage, para que sea más entretenido, me parece. el cómo se hizo, exactamente. Bueno, el día jueves, primero, mejor dicho, 9 de julio, hubo un banderazo por parte de sectores opositores que en algunos casos derivó en acciones violentas contra algunos periodistas que cubrían la marcha, que fue fundamentalmente de autos. Después yo les voy a comentar algo de esto que estuve viendo en portales de noticias afines a la marcha, como Infobae, con una fotografía aérea donde se puede dimensionar la cantidad de participantes. Bueno, pero Lautaro, que vos venís sosteniendo un discurso, un análisis sobre este tipo de marcha que se repiten. Esta tuvo una característica distinta, creo yo, porque hubo una agresión física directa contra varios periodistas, cosa que no había ocurrido antes, aunque sí había unos ataques verbales normalmente, pero bueno, uno puede debatir y puede decir lo que quiera, pero hay un paso adelante, un quiebre, un paso de línea, cuando hay una agresión física, ¿verdad? Sí, por supuesto. Igualmente, me parece que la cuestión del hecho de violencia contra los periodistas por ahí le desvió un poco el eje de la marcha y quedó concentrada la información en eso y uno por ahí le pierde el foco. Esto hay que analizarlo, me parece, con unos antecedentes. Apareció Macri en la semana después de 7 Ah, sí, meses sí, de importante. silencio, Sí. haciendo sus típicas declaraciones discursivas, con ese discurso vacío, y en lo que se le puede rescatar, porque en lo que se le puede entender, haciendo apologías del delito, llamado a una sonada, muy polarizado, muy violento a mi modo de ver, llamando a que los militares de Venezuela hagan un golpe. Ah, sí, Un expresidente el mismo discurso. en el mismo discurso, anhelando que las Fuerzas Armadas entren en conciencia y hagan un golpe de Estado, prácticamente. Así, palabras más, palabras menos, es lo que dijo. Eso sumado a otras declaraciones de otras personas de ese mismo partido. Estaban generando un caldo de cultivo con un contenido violento bastante particular. El discurso del presidente como antagonista, ¿no? de este discurso violento, un presidente llamando al diálogo, a la paz, a la cordura, y una frase que dijo el presidente que son los cultivadores del odio, ¿no? Uh-huh. Y me llamó la atención la frase de los cultivadores, porque esto siempre lo destacamos nosotros. Que si vos, a mí me llama la atención el cultivador del odio cuando hay un terreno fértil al odio. Porque si vos sembrás en terreno infértil para el odio, por más que haya cultivadores del odio, no sirve para nada porque una semilla que no va a crecer. Ahora, seguramente hay un terreno que está preparado para que ese que está incitando a la violencia, al odio, a la confrontación, eso prospere. Y la responsabilidad de que ese terreno fértil exista, a mi modo de ver, es del gobierno. ¿Por qué? Porque los medios están concentrados, y esto ya lo sabe, seguramente no, es así. Es ya evidente. Partimos de esta base que hay una concentración mediática, que es evidente, que no está oculta, que ya fue expuesta, y eso te generan este ambiente, este clima hostil, donde cualquier chispa, cualquier provocación
genera lo que genera. A ver, en una sociedad que estuviese informada de manera correcta o que tenga acceso a medios de información que le permitan tener una visión más amplia de la realidad, no podrían estar negando la pandemia. No podrían estar negando el efecto letal del virus, desconociendo las estadísticas, lo que está pasando en países como Brasil, que está al lado nuestro y que se está muriendo una cantidad de gente increíble y que no está pasando acá. Entonces, no hay que echarle la culpa a la gente. Y tampoco hay que echarle la culpa al que siembra odio, porque eso los vas a tener, porque eso protege sus propios intereses. Hay que hacer un poco de mirar hacia adentro y ver dónde está la responsabilidad de la gestión, a mi modo de ver, y mi humilde, de esta posición chiquitita. En chiquitita. relación a la política sobre medios, que la ley fue derogada de un plumazo por el expresidente Macri y no se ha puesto sobre el foco en volver a ponerla en funcionamiento, así los conglomerados, los holdings de medios masivos, como Clarín específicamente, no tendrían este poder de comunicación. A eso estamos refiriendo, ¿verdad? Por supuesto, me estoy refiriendo puntualmente a esa situación que no ha cambiado nada desde el 20 de diciembre hasta ahora, aun cuando es razonable que el presidente esté concentrando todo su esfuerzo en la pandemia, pero no hay que perderle de vista a esto, porque todo lo que se haga cae en saco roto, porque no tenés una forma de transmitirlo. Fíjate lo que pasa con Vicentín. Y además tenés cuestiones, por ejemplo, que se tergiversan o quedan a mitad de camino. Vos anunciaste el impuesto a las grandes riquezas. ¿Entró el proyecto? Se hizo una terrible... Dice Horacio Berbisky, eso creo que lo dijimos acá, hay que ver si esto es real, que dice, no, lo escribe en el portal El Cohete a la Luna, que el 14 de junio va a ser presentado. Pero bueno, hay que ver. Lo que sí seguramente tiene una demora impresionante. No sé si es llamativa. De muñeca política, por relación de fuerza, por falta de voluntad, no sé. Eso no, la verdad que no lo sé. Bueno, ¿y el proyecto de expropiación de Vicentín dónde está? ¿Entendés? Entonces, a eso le sumás que tenés los medios concentrados, que tienen una intencionalidad clarísima en definir llegar a determinado sector y confundirlo. Incluso hasta mintiendo, que es lo peor que puede hacer un periodista, pero lo hacen porque siguen una línea editorial marcada, protegiendo intereses sectoriales. Y por otro lado tenés el gobierno, donde tiene estas no sé, llamale desaciertos, llamale que tiran y después quedan a mitad de camino. Entonces, claro, esto es un combo que no es bueno en el contexto de pandemia. Incluso la gente está encerrada, está triste, está angustiada, está desesperada. Todo se mezcla y es un cóctel explosivo. Quería hacer dos precisiones sobre esto, que esta marcha, como tuvo una derivación violenta sobre algunos periodistas, tuvo una réplica, una respuesta, por lo menos desde lo comunicativo, por parte de un buen número de medios y de periodistas de Zárate Campana. En el día de ayer se publicó en varios medios una declaración firmada por, creo yo, los más importantes de la zona, ¿no? La Auténtica Defensa, Canal 15 de Campana, Enlace Crítico y correlavoz.net de Zárate, y algunos medios como nosotros, más chiquitos, Código Plural, etcétera, etcétera, bastante representativo, a mi juicio, donde dicen, bueno, la violencia es el límite, dando a entender que, bueno, se puede discutir todo, se puede argumentar, incluso se puede agredir verbalmente, cosa que no comparto, pero ya las piñas o romper el móvil, eso ya cambia completamente la óptica a discutir. Entonces ahí hay un límite y yo celebro que haya habido una expresión, porque no da lo mismo la fake news, el invento, la mentira, el insulto, lo que fuera, que la piña en la cabeza. Eso ya cambia completamente el punto de discusión. Ya no se puede discutir, hay que actuar directamente, ¿no? Porque ahí
se saltó un límite. Bueno, Lautaro, y otra cosa que quería comentarte, para que compartamos, ayer a la tarde-noche un conglomerado, un colectivo, mejor dicho. Un colectivo. Un colectivo Sí. de muchas organizaciones, no sé si todas, si no son todas, debe haber faltado una, ponerle, organizaciones feministas de Campana fundamentalmente, algunas de Zárate, organizaciones sindicales, las secretarías de género de esas organizaciones sindicales, y organizaciones políticas como la agrupación Néstor Kirchner y el Frente de Género de la Cámpora, entre otros, el Movimiento de Vita. Bueno, hay una cantidad enorme de sectores se han unido en una declaración de repudio a la permanencia en su cargo del secretario de Medios de la ciudad de Campana, el señor Martín Seguín, que está denunciado por abuso sexual. Sobre eso, bueno, consideramos que es un paso adelante porque era una cosa bastante invisibilizada, lo que está pidiendo este colectivo de feminista, sindical y político, es que sea apartado y que el municipio de Campana tenga verdaderamente una perspectiva de género, que deje de ampararlo y que la ley Micaela sea de aplicación concreta. No sé si querés, vamos a comentar algo de esto también. No, es que la reacción es totalmente entendible frente a las declaraciones que hace el propio intendente sobre esta cuestión, porque lo primero que manifiesta es que se había apartado al funcionario de su cargo aplicando un protocolo que nadie conoce, sí, y que según informa la oposición, ese protocolo que no era desconocido aparece conocido con fecha posterior a la que supuestamente se habría, o dicen que habían publicado, generando un montón de dudas, suspicacias, cosas que no pueden ocurrir cuando vos levantaste la bandera de la transparencia, de la institucionalidad, y que te rasgás las vestiduras, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, sobre la aplicación de la ley Micaela. La he escuchado a la presidenta del Consejo Deliberante hablando de eso, y por otro lado, tienes explicaciones como estas. Entonces la hipocresía salta y claro que molesta enormemente, porque yo entiendo de que el funcionario ante la denuncia está siendo sometido a un proceso judicial de investigación, tiene todas las garantías y debe tenerlas que la ley le concede a cualquier imputado, pero una decisión políticamente correcta, si uno entiende que está aplicando la normativa y que es coherente con ella, sí justifica un apartamiento del cargo, más cuando es un cargo que hace la comunicación. Claro. Claro. A ver, digo lo políticamente correcto. Claro, vamos a aclarar lo siguiente. Nadie está poniendo en tela de juicio la culpabilidad o la inocencia del funcionario Martín Seguí. Estamos diciendo que ante la gravedad de la acusación que pesa sobre él, que está siendo investigado por el Poder Judicial, debe ser apartado. Y el comunicado de este colectivo de feministas dice: basta de un Estado municipal patriarcal y encubridor. Porque el gobierno municipal ha tratado de que no se muevan las aguas, acá no ha pasado nada, no ha comunicado nada. Claro. Pero, no, le ha restado gravedad, le ha restado esa gravedad que vos decís. Entonces, por un lado decís, apliquemos la ley Micaela, que es, la levantan como estandarte, y por otro lado le restás gravedad a un hecho que ameritaría una suspensión en la función. No te estoy diciendo que lo echen, ni que le... Sí, que amerite un apartamiento del cargo hasta que se dilucide la cuestión penal y después vemos. Incluso está previsto en la ley de procedimientos, en el estatuto del empleado municipal está prevista la posibilidad de que sea suspendido, después gozará de sueldo. Además, él es un funcionario, yo no sé si es empleado municipal también, pero aún así podría ser aceptado. Por eso digo, políticamente correcto, acertado, sería esa decisión, y no salir a minimizar la cuestión, a resumirla o reducirla
a un hecho que ya se cumplió un protocolo y se cumplieron unos plazos y ya está, y la persona sigue, porque claro, va a despertar toda esta reacción. Bueno, y para cerrar, te digo que la posición del señor Martín Seguín como responsable de comunicación del municipio de Campana tiene también su influencia en la comunicación que se haga sobre esto, porque el tipo, el señor Martín Seguín, tiene una cuota de poder y puede estar en capacidad de influir sobre la comunicación sobre este delito de que está acusado, en el sentido de que no sea publicitado demasiado. Eso damos fe de que puede ser así. Bueno, Lautaro, por ahora lo dejamos. No, y eso sumale, Arturo, de que, a ver, no somos ingenuos como ciudadanos, de que el Poder Judicial es sensible a la opinión pública, muy sensible, y lo que la opinión pública dictamine o digite o privilegie va a tener un sentido también en sus decisiones. Entonces, si esto pasa al anonimato es una cosa, es muy fácil desprenderlo de responsabilidad penal. Claro. Y otra cosa es si está en los medios todos los días y diciendo, la fiscal Day Arenas es la que todavía no hizo la pericia tal, o no ordenó tal, o el juez de garantías no dispuso. Claro, que genera una situación. Y bueno, el que maneja los medios hoy maneja las decisiones políticas. Y cuando digo políticas, no estoy excluyendo a las judiciales, que también son políticas. Exactamente. Bueno, Lautaro, muy bien. Te agradezco mucho. Estamos en contacto durante la semana y si no, el domingo que viene nuevamente en este espacio que es la editorial del domingo con Lautaro Aprile. Gracias, Lautaro. Gracias, Arturo. Y no nos olvidemos del tema del Tajíber y de Otamendi, que tiene hoy nota de tapa en La Auténtica, que tuvimos la visita del director de parques y del ministro de Ambiente de Nación en el Parque Nacional Cierro de los Pantanos. Lo vamos a ampliarlo si querés después en la semana. Bueno. Sí, ya que está, agrego una línea. El jefe, el director, ¿cómo es el nombre? ¿Presidente? Director de parques. Daniel Soma, el director nacional de Parques Nacionales, dice que debe ser revisada la rezonificación del área Tajíber. Así que a tener en cuenta esto, que es la posición que venimos sosteniendo desde los sectores ambientalistas de Zárate de Campana. Gracias, Lautaro. A vos, Arturo.